Olulipa. El cristianismo, al igual que cualquier otra religión o sistema de creencias, ha experimentado falsificaciones e invenciones a lo largo de la historia. Pero a diferencia de otras religiones, el cristianismo fue una secta de una religión antigua. En principio eran un pequeño grupo liderada por revolucionarios y letrados, lo que permitió ser secuestrada por Pablo de Tarso y más luego moldeada por el Imperio Romano para que por el 313 de nuestra era, o siglo IV, convertirla en su religión oficial. En este video trataremos de demostrar con evidencias de cómo la elección por el Imperio Romano de la secta de judíos que se llamaban cristianos para ser la religión oficial del imperio no pudo ser más nefasto para el registro escrito de la historia de los primeros siglos de nuestra era. Trataremos de demostrar que como el cuento detrás de toda su creencia no tenía documentación ni corroboración de los historiadores de esa zona, siendo ellos una secta insignificante de la región y su líder prácticamente desconocido, un mesías más de ese tiempo, los cristianos siempre se abocaban a inventar su propia historia o modificar la existente para insertarse en ella. Para ello, modificaban o cambiaban obras literarias, libros de historia y otros documentos de la época, destruyendo así gran parte del registro escrito que existía de los hechos y ocurrencias en la zona de Palestina para ese tiempo. Debido a que el cristianismo, a partir de su oficialización por el Imperio Romano, obtuvo todo el poder necesario para ocultar, borrar o desaparecer cualquier evidencia que probaran tales falsificaciones, hace en la actualidad un trabajo difícil probar, más allá de toda duda razonable, que cualquier escrito que aparezca en la Biblia como fuera de esta por cristianos realmente hayan sido falsificaciones o invenciones. Pero sí tenemos muchas pistas que apuntan a ciertos cristianos que se dedicaban a estos menesteres y qué procedimiento usaron para lograrlo. En este video hablaremos de uno de los más importantes de estos cristianos, Eusebio de Cesarea. Veremos cómo Eusebio tuvo que ver mucho con que algunos de los libros escritos por cristianos en el siglo I fueran excluidos del canon bíblico. Pues una vez la iglesia fue oficializada por el emperador Constantino, Eusebio tuvo mucha influencia dentro de esta nueva fase de la iglesia. Él fue el biógrafo de Constantino y contaba con su apoyo prácticamente incondicional. Constantino le escuchaba y fue a él que Constantino le ordenó hacer unas 50 copias de la Biblia, que no se llamaba la Biblia en ese tiempo, sino de la compilación de los libros de la iglesia. Y también veremos la opinión de Eusebio sobre estos libros de los primeros cristianos que analizaremos aquí, y cómo creemos fue su mano la que hizo que estos fueran excluidos. La religión cristiana, ya convertida en iglesia, empezó a producir una serie de figuras prominentes que promovieron o diseminaron su mensaje a través de las comunidades de ese tiempo en varias zonas de Palestina y Asia Menor, hasta llegar al norte de Egipto. Estas figuras importantes, también reconocidas como padres de la iglesia, incluyeron en la segunda mitad del primer siglo y primera mitad del segundo siglo de nuestra era a Clemente de Roma del año 35 al 99, a Ignacio de Antioquía, que también se le llamaba Teróforo, entre el 35 y 107, a Policarpo de Esmirna, amigo del apóstol Juan y enemigo a muerte de Marción, entre el 69 y 155, Papías de Heriápolis, quien era seguidor de Juan. Entre el 60 y 130,
Otro grupo de padres de la iglesia eran seguidores de Pablo y aparecieron en la historia un poco más tarde, en el segundo siglo. Justino Martí, del 110 al 165, Ireneo de Lyons, que era amigo de Policarpo, del 130 al 202, Clemente de Alejandría entre el 150 y 215, Tertulio entre el 155 y 220, Orígenes de Alejandría entre el 185 y 254, y Atanasio de Alejandría entre el 293 y 373. De muchos de estos personajes estaremos hablando a través de este video. Pero es Eusebio el que dentro de este grupo se destaca por tener una biblioteca importantísima bajo su tutela y por escribir extensamente sobre la iglesia, creando la única historia que tenemos de los cristianos y la iglesia en sus principios. ¿Por qué hay tantos libros de los padres cristianos llamados contra? De esa época tenemos contra Noetum, contra Marción, contra Herejía, contra Celso, contra Enomium, contra Juliano, contra Gentili. Todos libros escritos por Hipólito, Tertuliano, Ireneo, Orígenes, Gregorio de Niza, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Los padres doctores de la iglesia escribieron eso. Sin embargo, el texto original que ellos criticaban no existe. No existe el libro de Celso, ni el de Enomium, ni el de Juliano, ni tampoco existe el de Marción. ¿Tú sabes por qué no existen? Porque la iglesia los destruyó totalmente. Aquellos documentos eclesiásticos que nos llegan, que no están dentro del canon, fue porque lograron escaparse a la destrucción de una iglesia que tenía el poder, que era la iglesia del imperio. En ese sentido, el cristianismo se creció y va a existir por los siglos que tú quieras. Porque el cristianismo tiene una cualidad que el islamismo aprendió del cristianismo y ha logrado eso, que es que se inserta en el Estado. En la época antigua del primer siglo de la era común, el cristianismo primitivo se estableció y se diseminó por algunas ciudades selectas del Medio Oriente antiguo. Las ciudades que se convirtieron en protagonistas de todo lo que ocurría al principio de esta religión cristiana son Antioquía en Asia Menor, Jerusalén en el Medio Oriente o Palestina, Alejandría en Egipto, Roma en la península itálica, Cesarea en Palestina y Constantinopla en Asia Menor. Hay que resaltar que habían dos Antioquía y dos Cesareas. Estamos hablando de la Antioquía y Cesarea que se encontraba por la región de Palestina, no aquellas que se encontraba en Asia Menor. Según los Hechos de los Apóstoles, la ciudad de Cesarea fue introducida por primera vez al cristianismo por Felipe el Diácono, quien más tarde tuvo allí una casa en la que se hospedó el apóstol Pablo. Fue allí donde vino también el apóstol Pedro y bautizó a Cornelio el centurión, la primera vez que se confirió el bautismo cristiano a los gentiles. La Biblioteca Teológica de Cesarea Marítima, o simplemente la Biblioteca de Cesarea, ganó la reputación de ser la biblioteca eclesiástica más extensa de la época, con más de 30.000 manuscritos. Gregorio Nacianceno, Basilio el Grande, Jerónimo y otros fueron a estudiar allí. Los eruditos reconocen el tipo de texto de Cesarea como uno de los primeros tipos de estilo del Nuevo Testamento. Esta contenía las obras completas de los grandes padres de la Iglesia de los dos primeros siglos, incluyendo la obra de Orígenes de Alejandría, entre otros. La ciudad de Cesarea tenía una rica historia eclesiástica y fue el lugar de muchas figuras influyentes que desempeñaron un papel importante en el desarrollo del cristianismo primitivo. Dentro de los padres de la Iglesia, que en los primeros siglos del cristianismo vivieron por cierto tiempo en Cesarea y que contribuyeron a la historia del cristianismo, tenemos a San Cornelio en el siglo III. Cornelio fue obispo de Cesarea y uno de los primeros teólogos cristianos. Desempeñó un papel en los debates y controversias que rodeaban a la iglesia, particularmente en el tema del tratamiento de los cristianos no practicantes durante las persecuciones. Orígenes Adamancius en el siglo III.
Orígenes fue un renombrado teólogo cristiano y maestro asociado con la escuela de Cesarea. Tuvo una influencia significativa en el pensamiento cristiano primitivo y contribuyó al desarrollo de la doctrina cristiana y la interpretación bíblica. Para el año 215, cuando en Cesarea era obispo Teotistus, Orígenes viajó y se quedó viviendo en Cesarea Marítima por cierto tiempo. Allí fundó la escuela cristiana, la cual incrementó el prestigio que tenía esta ciudad de ser un centro de aprendizaje, ya que tenía la biblioteca, que junto ahora con la escuela cristiana, la convertía en un sitio a visitar para todo aquel que estudiase dentro del cristianismo en esa época. Pánfilo o Pamphilus de Cesarea era un presbítero y jefe entre todos los académicos bíblicos de su generación. Fue amigo, mentor y profesor de Eusebio de Cesarea. Pánfilo dedicó su vida a la búsqueda y obtención de textos antiguos que recompiló en la biblioteca de Cesarea Marítima, que posteriormente utilizaría Eusebio y más luego Jerónimo, y estableció allí una escuela de estudios teológicos. En el Scriptorium, un complemento necesario de todas las bibliotecas de la antigüedad, supervisó la producción de copias editadas precisas de las Escrituras. Enriqueció la biblioteca hasta hacerla famosa. Eusebio de Cesarea en el siglo IV. Eusebio, a menudo llamado Eusebio Pánfili, fue el obispo de Cesarea y un destacado erudito e historiador. Es conocido por sus extensos escritos, incluida la historia eclesiástica, que brinda información valiosa sobre el cristianismo primitivo. Acasio de Cesarea, en el siglo IV. Acasio fue un obispo de Cesarea conocido por su participación en controversias teológicas, en particular con respecto a la controversia arriana o arianismo. Era conocido por su oposición al credo de Nicea y su apoyo al arrianismo, una posición teológica que negaba la plena divinidad de Jesucristo. Cirilo de Jerusalén en el siglo IV. Aunque Cirilo está más asociado con Jerusalén, sirvió como obispo en Cesarea antes de convertirse en obispo de Jerusalén. Cirilo es conocido por sus enseñanzas teológicas, especialmente por sus conferencias catequéticas que brindaban instrucción a los nuevos conversos. Adicionalmente, aquí una lista cronológica de los obispos de esta importante ciudad. Ahora, ¿quién era este Eusebio que nació y murió en Cesarea Marítima entre el período del 260 al 339 de nuestra era y de cuyas hazañas este video se ocupa? Eusebio era de origen griego, historiador de la cristiandad exégeta y polemicista cristiano, considerado académico de lo que era el canon bíblico y alabado por la Iglesia como uno de los cristianos más alabados y más conocedor durante la antigüedad cristiana. Fue pupilo de Pánfilos, que mantenía el modelo de Orígenes y las opiniones con relación a cuáles libros eran inspirados y cuáles no. Fue tal la influencia de este padre de la Iglesia en Eusebio, que a menudo fue llamado Eusebio, hijo de Pánfilo. Su relato de los primeros siglos del cristianismo se convirtió en su historia eclesiástica, la cual es un hito en la historiografía cristiana. Él mismo contaba con 10 volúmenes, y es la mejor autoridad para la historia cristiana primitiva que la Iglesia tiene. También fue autor de la biografía de Constantino el Grande, el primer emperador romano cristiano, quien dirigía Roma desde el 306 hasta el 337. Constantino, aunque vivió casi toda su vida como un pagano y más luego como catecúmeno, empezó a favorecer la cristiandad en el 312 y finalmente se convirtió al cristianismo y fue bautizado. Jugó un rol influyente en la proclamación del Edicto de Milán en el 313, que declaró la tolerancia a la cristiandad en el Imperio Romano, y más luego convocó al primer concilio de Nicea en el 325, que produjo el Credo de Nicea, y que prácticamente le da a la religión cristiana oficialidad en el Imperio Romano. Eusebio disfrutó del favor del emperador Constantino. Por eso fue llamado a presentar el credo de su propia iglesia a los 318 asistentes del concilio de Nicea. Sin embargo, el credo de Cesarea no fue el elegido. Prevaleció el credo antiarriano de Palestina, convirtiéndose en la base del credo de Nicea.
Dado que su credo no condenaba a Ariano, siempre se sospechó que seguía el arianismo, aunque nunca fue acusado. Eusebio de Cesarea murió el 30 de mayo del 339. Tenía 74 años. Además de todos sus otros escritos, dejó comentarios sobre Isaías y los Salmos, una geografía de la Biblia y una concordancia de los Evangelios. Escribió libros para aclarar las diferencias en los Evangelios. Finalmente, produjo un relato de los mártires de Palestina, a quienes había conocido personalmente. Pero su historia sigue siendo su contribución más importante a la Iglesia, y por la cual su nombre siempre será recordado, porque le dio a los cristianos un pasado. Mucha gente conoce a Eusebio de Cesarea como el padre de la historia de la Iglesia, pero Robert M. Grant, un historiador moderno del periodo de la Iglesia primitiva, preguntó provocativamente: ¿se inventó la historia el padre de la historia de la Iglesia? A menudo se ha cuestionado la precisión del relato de Eusebio. En el siglo V, el historiador cristiano Sócrates Scholasticus describió a Eusebio escribiendo para un acabado retórico en su Vita Constantini y para las alabanzas del emperador, en lugar de la expresión precisa de los hechos. Los métodos de Eusebio fueron criticados por Edward Gibbon en el siglo XVIII. En el siglo XIX, Jacob Burckhardt consideraba a Eusebio como un mentiroso, el primer historiador de la antigüedad completamente deshonesto. Ramsay MacCullin, en el siglo XX, consideró el trabajo de Eusebio como representativo de los relatos históricos cristianos primitivos en los que los escritos hostiles y los puntos de vista descartados no se volvieron a copiar ni se transmitieron o se suprimieron activamente. Los asuntos desacreditables para la fe debían consignarse a silencio. Como consecuencia, en opinión de MacCullin, este tipo de metodología ha distorsionado los intentos modernos, por ejemplo Harnack, Knox y Brady, de describir cómo creció la Iglesia en los primeros siglos. Arnaldo Momigliano escribió que en la mente de Eusebio la cronología era algo entre una ciencia exacta y un instrumento de propaganda. Eusebio de Cesarea ha sido un objetivo de la crítica por los eruditos de la era de Constantino, desde que el académico Jacob Burckhardt lo descartó como el primer historiador completamente deshonesto de la antigüedad. Algunos críticos de su obra citan el tono panegírico de la Vita o la vida de Constantino y la omisión de los conflictos internos cristianos en los cánones como razones para interpretar con cautela lo que Eusebio escribió. Eusebio se ha caracterizado por ser un propagandista político, un buen cortesano y el astuto y mundano consejero del emperador Constantino, el gran publicista del primer emperador cristiano, el heraldo del bizantinismo, un teólogo político, un metafísico político y un césaropapista. La condena de Burckhardt sería irrelevante si no fuera por el empeño que algunos creyentes tienen de darle credibilidad a sus libros. Con tanta influencia por ser el obispo de la ciudad con la mejor biblioteca de escritos cristianos de esa época, y con el poder que atraía la influencia que tenía sobre el emperador Constantino, su producción de libros cristianos y su poder de alterar la literatura de ese tiempo, no se puede determinar si la base de lo que él escribió era firme o si ésta estaba irremediablemente defectuosa. Sus opiniones eran irrefutablemente sesgadas. Por ejemplo, culpa de las calamidades que sucedieron a la nación judía al papel de los judíos en la muerte de Jesús. Esta cita se ha utilizado para atacar tanto a judíos como a cristianos desde la antigüedad. Era enemigo a muerte de los cristianos que querían dividir a la iglesia con cristologías diferentes y de aquellos no cristianos que se oponían a la iglesia. Ramsay MacCullin en el siglo XX consideró el trabajo de Eusebio como representativo de los relatos históricos cristianos primitivos en los que los escritos hostiles y los puntos de vista descartados no se volvieron a copiar ni se transmitieron o simple y llanamente se suprimieron. Eusebio opinaba que los asuntos desacreditables para la fe debían consignarse al silencio. Es obvio que la actitud de Eusebio no era neutral.
Eusebio fue alguien que arriesgó su ortodoxia y quizás su carácter a causa de su celo por la política religiosa que Constantino estableció. Los estudiosos han observado a menudo, por ejemplo, que sus obras literarias en defensa del nuevo orden presentan a Constantino y su reinado en términos escatológicos que rivalizan e incluso suplantan la encarnación y la parusía en la historia de la salvación. Se llama parusía al regreso de Jesús al final de los tiempos. Los siguientes 200 años siguieron un proceso similar de discusión continua en toda la Iglesia. Este proceso aún no estaba completo en el momento del primer concilio de Nicea para el año 325 de nuestra era, aunque para entonces se habían hecho progresos sustanciales. Aunque claramente era necesaria una lista para cumplir con la comisión de Constantino en el 331 de nuestra era de hacer 50 copias de la Biblia para la Iglesia en Constantinopla. No existe evidencia concreta que indique que se consideró un canon formal. En ausencia de una lista canónica, la resolución de estas cuestiones normalmente se habría dirigido a través de la sede de Constantinopla en consulta con el obispo Eusebio de Cesarea, a quien se le dio la comisión de hacer las Biblias de Constantino, y quizás a otros obispos que estaban disponibles localmente. También es importante resaltar la cronología de cómo ocurrieron los hechos que aquí tratamos en ese tiempo, empezando por los eventos que involucran a este rabí del Medio Oriente llamado Jesús, que supuestamente fue ejecutado entre el año 30 o 33 de la era común. Y no fue hasta después de unos 20 años que se empezó a escribir sobre él. Y la historia que sabemos es que quien empezó a escribir sobre él fue Pablo de Tarso. Pero puede ser que esto no sea así, que hayan habido otros escritos sobre Jesús anteriores a Pablo de Tarso, como por ejemplo la Epístola de Santiago y un documento más importante que no está en la Biblia, que es la Didaché. Es supuestamente después de esto que aparecen los escritos de Pablo de Tarso en la historia. La Didaché o el Didaché es un breve tratado cristiano muy temprano, considerado el catecismo cristiano más antiguo de la historia, que fue escrito tan temprano como el año 50 de la era común o a lo más tarde entre el 65 y el 80 de la era común. El texto tiene 3 secciones principales que tratan primero de la ética cristiana, segundo de rituales como el bautismo y la Eucaristía y tercero la organización de la Iglesia. El texto codifica las disposiciones morales, litúrgicas y legales convenientes y necesarias de la Iglesia primitiva. También tenía el Padre Nuestro. El Didaché o Didaché es de fuente judía y trata sobre lo que tendrá que saber el que quiere hacerse cristiano. A la Didaché también se le llamó la enseñanza de los 12 apóstoles o enseñanza del Señor a las naciones por medio de los 12 apóstoles. Realmente era un manual de la Iglesia. No se explica cómo es posible que este texto, ampliamente usado en el siglo I de nuestra era por todos los cristianos y congregaciones cristianas de esa época, no haya sido incluido en la Biblia. Era relativamente corto, con unas 2.300 palabras, y la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que un redactor posterior combinó de fuentes separadas, pero lo principal que tiene que creo que fue lo que llevó a la Iglesia a no incluirlo dentro del canon, es que la primera parte del mismo trata la filosofía de los 2 caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, que está contenido entre los capítulos 1 y 6. Del capítulo 7 al 10 trata sobre el bautismo, el ayuno y la comunión. Y del 11 al 15 habla del ministerio y cómo tratar a los apóstoles, profetas, obispos y diáconos. La parte final, el capítulo 16, es una profecía del anticristo y la segunda venida, pero nunca menciona a Jesús por su nombre. Provee la lista de vicios que son apariciones comunes en las epístolas de Pablo. También Mateo utiliza mucho el Didaché en su evangelio.
Así que, ¿por qué no se le incluyó? Porque tenía partes que no le convenían a los padres de la iglesia, que decidieron no incluirlo dentro del canon. Principalmente los paralelos más cercanos en el uso de la doctrina de los dos caminos se encuentran entre los judíos esenios en la comunidad de los rollos del Mar Muerto. La comunidad del Qumran incluyó una enseñanza de dos vías en su carta fundacional, la regla de la comunidad. Las partes que le interesaban a los cristianos, creo, fueron copiadas e incluidas en otros libros que más luego se consideraron canónicos, como el Evangelio de Mateo o las cartas de Pablo. La Didache es mencionada por Eusebio por el 324, como las enseñanzas de los apóstoles juntos con otros libros que él, Eusebio de Cesarea, consideraban no eran canónicos. Eusebio escribió lo siguiente: que se coloque entre las obras espurias los Hechos de Pablo, el llamado Pastor y el Apocalipsis de Pedro, y además de estos la Epístola de Barnabé y las que se llaman Enseñanza de los Apóstoles, y también el Apocalipsis de Juan. Si esto se considere apropiado, porque como escribí antes, unos la rechazan y otros la ponen en el canon. Pero se ve claramente que Eusebio quería que no fueran incluidas en el canon, y como él fue protagonista en Nicea y otras reuniones de cristianos tempranos, apadrinado por el mismo emperador Constantino, su palabra acarreaba mucho peso. Y es así que la Didache o el Didache, siendo un escrito importantísimo para los cristianos primitivos, no fue incluida en la Biblia. Eusebio de Cesarea metió su mano, y no solamente contra este escrito, sino contra otros, que como ya vimos, él listó dentro de los escritos espurios. El Pastor de Hermas, considerado un libro valioso por muchos cristianos, y tomada por escritura canónica por algunos de los primeros padres de la Iglesia como Irineo, el Pastor fue muy popular entre los cristianos en los siglos II, III y IV, y se encuentra en el Codex Sinaiticus. El libro consta de 5 visiones concedidas a Hermas, un antiguo esclavo. Esto es seguido por 12 mandatos o mandamientos y 10 similitudes, también conocidas como parábolas. Un punto que merece una mención especial es la instrucción de la obligación del esposo cristiano de perdonar y aceptar de nuevo a una esposa adúltera al arrepentirse. El 11º mandamiento, la humildad, se preocupa por los falsos profetas que desean ocupar los primeros o mejores asientos, es decir, entre los presbíteros. Algunos han visto aquí una referencia a Marción, que llegó a Roma circa 140 y deseaba ser admitido entre los sacerdotes o posiblemente incluso llegar a ser obispo de Roma. El autor menciona a un hijo de Dios como un hombre virtuoso, lleno de un santo espíritu preexistente y adoptado como hijo de Dios. En el siglo II, el adopcionismo, la opinión de que Jesucristo era, al menos inicialmente, solo un hombre mortal, era una de las 2 doctrinas en competencia sobre la verdadera naturaleza de Jesús. La otra era que él preexistía como la palabra o logos, o hijo unigénito de Dios, y debe ser identificado como tal desde su concepción. El Pastor de Hermas fue excluido de los libros canónicos por Eusebio, de seguro, por su adopcionismo y cercanía a la filosofía de Marción. Epístola de Barnabas. La epístola fue vista como una escritura autorizada por algunos cristianos en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Fue atribuido a Bernabé, el compañero del apóstol Pablo, por Clemente de Alejandría, alrededor de los años 150 y 215, y Orígenes alrededor de los años 184 y 253. Su inclusión, muy cerca de los escritos del Nuevo Testamento, en Codex Sinaiticus y Codex Claromontanus, da testimonio de la autoridad canónica, o casi canónica, que tenía para muchos cristianos. El autor simplemente se preocupaba por mostrar que las escrituras del Antiguo Testamento son escrituras cristianas y que el significado espiritual es un significado real. Según Bart Ehrman, la epístola de Barnabas es más antigua que cualquier cosa que haya llegado al Nuevo Testamento. Los últimos 4 capítulos, 18 y 21, son una versión de la enseñanza de los 2 caminos que aparece también en los capítulos 1 y 5 de Didache. Eusebio, entre el año 260 y 340, en el libro 3 de su Historia de la Iglesia,
lo excluyó de los libros aceptados, clasificándolo entre los escritos rechazados o espurios, aunque en otra parte incluyó esta misma epístola de Bernabé con Hebreos y Judas en la categoría de escrituras disputadas. Debemos ofrecer información adicional en este momento con relación a la epístola de Clemente, pues muchos académicos modernos son de la opinión de que esta carta es mucho más temprana de lo que se preveía, que era para la década del 90 del primer siglo, y que es posible que sea tan temprana como en el año 60 del primer siglo. De ser así, dado que la epístola de Clemente no menciona ninguno de los evangelios, es posible que para cuando se escribió esta carta, ninguno de los evangelios se había escrito todavía, convirtiéndola así en uno de los escritos más tempranos de cristianos. Adicionalmente, afirmaba que Jesús vendría pronto dentro de sus vidas, una de las razones por las cuales no fue incluida en el canon, dado que cuando el canon se conformó, estaba harto claro que Jesús no había venido dentro de ese tiempo y que tampoco había venido dentro de los siglos posteriores. La epístola de Barnabás enseña la filosofía de los dos caminos. Afirma que la filosofía cristiana es superior a la judía. Niega la necesidad de hacer sacrificios, pues con el sacrificio de Jesús fue suficiente, tal como lo presenta el Evangelio de Marcos. Dice que debemos esperar su presencia espiritual en vez de la presencia física. Además, afirma que Jesús regresaba muy pronto dentro de la duración de sus vidas. Así que se entiende por qué no quisieron incluirla dentro del canon, porque no afirma que Jesús era una divinidad, sino un sacrificio, porque dice que deberíamos esperarlo de manera espiritual en vez de física, y porque afirma de que debía de llegar muy pronto, cosa que cuando se eligió el canon no había ocurrido. El Pastor de Hermas era uno de los libros más populares dentro de los cristianos del primer siglo. Estaba incluido dentro del Codex Sinaiticus, la Biblia completa más vieja que se tiene a mano. Contiene 114 capítulos, o sea que es uno de los libros cristianos más largos que existen. Está lleno de visiones, mandatos y parábolas, y utiliza mucho el tema de los ángeles. El trope de el angelito bueno y el diablito sobre los hombros de la gente se extrae de este libro. Pero la característica más importante es que no menciona a Jesús en ninguna parte. Se cree que Hermas fue un acompañante de Pablo, y como menciona el tema de la esclavitud constantemente dentro del libro, se sospecha que el escritor era un ex esclavo. Es uno de los libros con más evidencias arqueológicas de toda la historia cristiana, a la par con Mateo y Juan. Era extremadamente popular y por eso existen tantas copias del mismo. Para el siglo III ya había traducciones del mismo en latín y en cóptico, además del griego. Ya para los siglos VI y VII había sido traducido al árabe, al lenguaje de Etiopía y al persa. Ireneo, Clemente y Orígenes lo consideraban un libro autoritativo dentro de las escrituras del Nuevo Testamento cristiano. Jerónimo, Eusebio y Atanasio describieron su uso popular por los cristianos del segundo y tercer siglo, pero también había quienes se le oponían, como Tertulio. Este libro siguió siendo popular hasta bien entrada la Edad Media. Otra parte importante que debemos resaltar y que tiene que ver con la falsificación de libros del Nuevo Testamento son las fechas originales en las cuales los evangelios fueron escritos. La Iglesia quiere vender la idea que los sinópticos fueron escritos todos en el primer siglo de nuestra era, pero la verdad puede ser muy diferente, que estos fueron escritos tan tardíos como la segunda parte del segundo siglo. ¿Y qué pruebas tenemos de esto? Bueno, la prueba más importante es que los padres de la Iglesia, Papías de Hierápolis y Justino Mártir de Roma, para el año 149 de la era común no habían sido testigos ni habían visto ninguno de los evangelios. Estos nunca mencionaron tales evangelios. Ireneo de Ilión, quien murió alrededor del 202, que había conocido a Policarpo en Asia Menor,
no solo admite y cita los 4 evangelios, él es el primero de los cristianos en mencionarlo. Así que, acompañado del hecho de que por 80 años después de la muerte de Jesús, ninguna evidencia de la existencia de Jesucristo o la cristiandad fue preservada, ni siquiera citada o en refutación, los escritos más famosos de esa época, supuestamente los evangelios, es posible que tampoco hayan sido escritos en ese periodo de tiempo. Pero ¿qué dicen los cristianos para explicar que estos evangelios nunca fueron mencionados por un espacio de 1 siglo y medio, sin que nadie siquiera conociera su autor o la fecha? Porque definitivamente no se diseminaron de manera inconspicua y anónima en las iglesias por todo ese tiempo. Bueno, ellos tienen una referencia histórica que dice la procedencia, por ejemplo, en el caso del Evangelio de Marcos, que fue el primero, del puño y letra ¿de quién? De Eusebio de Cesarea. Eusebio, en su historia eclesiástica, dice lo siguiente: relata que Pedro predicó oralmente en Roma, siendo Marcos su discípulo y compañero. La gente quería un registro escrito de las predicaciones de Pedro y probablemente porque Pedro no sabía escribir, importunaron a Marcos para que escribiera esa historia que se llama el Evangelio según Marcos. Marcos hizo lo que le pidieron y Eusebio continúa diciendo, habiendo comprobado el apóstol Pedro lo que se hizo, Pedro por revelación del Espíritu se alegró y que esta historia obtuvo su aprobación con el propósito de ser leída en las iglesias. Por lo tanto, Pedro estaba muerto en ese momento, pero su fantasma recibió la noticia y de alguna manera, con una revelación del espíritu de Pedro, comunicó su alegría y aprobación de que el documento fuera un evangelio para las iglesias. Pero en una sección posterior, el obispo da otra versión. La gente que seguía a Pedro pidió a Marcos que recordara bien lo que él le había dicho para que pusiera por escrito estas cosas, lo cual cuando Pedro se enteró directamente ni lo impidió ni lo alentó. Pedro, por lo tanto, estaba vivo pero totalmente indiferente a su supuesto evangelio. ¿Cómo es posible que Eusebio, el autor de los 20 tomos, en el libro segundo diga que Pedro estaba muerto y se alegró a través de una revelación de su espíritu? Y más luego en el libro sexto, Pedro está vivo y se entera y fue indiferente, no le importó que lo hicieran o no lo hicieran. Esto solo puede tener una explicación. Y es que Eusebio mentía tanto y se inventaba tantas cosas que perdió el control de cuando había dicho que, o se le olvidó que él ya había resuelto ese problema con una mentira en el libro segundo y simple y llanamente se inventó una nueva historia en el libro sexto para justificar la invención de un evangelio lo más seguro bien tardío por finales del segundo siglo y principio del tercero y ubicarlo en la historia en el siglo primero. Un historiador que comete este error en la actualidad sería la burla de sus colegas, pero como lo hizo San Eusebio en la historia de la iglesia, una gran cantidad de gente lo asume como verdad y todo el mundo anda por ahí diciendo que hay pruebas de que Marcos era una persona real y que además era discípulo de Pedro y escribió todo lo que Pedro dijo en un evangelio que hoy le llamamos Marcos. Toda una falsificación de Eusebio de Cesarea. Y a esto le añadimos que cada evangelio tiene una cristología diferente. Marcos de un siervo a ser sacrificado, Mateo de un rey salvador, Lucas del Hijo perfecto del hombre y Juan del Hijo de Dios. Solo podemos llegar a la conclusión de que estos evangelios fueron embellecidos, haciendo que cada nueva versión presente a un Jesús mucho mejor que la anterior, convirtiendo a su vez cada nuevo evangelio en una versión más extensa que la anterior. Otras peculiaridades de estos evangelios es que el protagonista, Jesús, aparece en la historia de la nada. Aun cuando le quisieron dar una narrativa de nacimiento, realmente después del nacimiento, el personaje se desvanece por casi la totalidad de su vida, reapareciendo en sus últimos 3 años de vida. Juan el Bautista es quien declara a Jesús su sucesor. Y después de esto, Jesús hace una larga lista de cosas increíbles y magia. Jesús tiene una madre llamada María y algo parecido a un padre llamado José, que además supuestamente le quisieron endilgar descendencia de David.
Jesús inaugura la Cena del Señor, o la Última Cena, como se conoce, durante la Pascua en Jerusalén con sus discípulos, para más luego ser ejecutado por Poncio Pilato. La narrativa de estos evangelios también apunta a similitudes con otras sectas judías que existen hoy y existieron en el pasado. Por ejemplo, el mormonismo tiene a un Joseph Smith que tiene conversaciones con un ángel llamado Moroni, ve ciertas palabras en unas placas mágicas y el libro del Mormón registra qué dijeron estos dos últimos. En el Islam la cuestión es igual. Mahoma tiene conversaciones con el ángel Gabriel y el Corán registra lo que estas personas hablaron. En la cristiandad, entonces, la analogía sería que el apóstol Pedro tuvo conversaciones con el ángel Jesús y el Nuevo Testamento registra lo que ellos hablaron y las enseñanzas de ese ángel. Y si a eso le agregamos la apología de la segunda carta de Pedro, donde defiende al cristianismo de no ser un mito elaborado muy inteligentemente. Y claro, no sabemos quiénes son los que acusan, porque los cristianos se encargaron de borrarlo de la historia. El proceso de cómo los cristianos borraban o desaparecían literatura antigua y la sustituían, insertándose ello en la historia, fue descubierto en la biblioteca antigua de Nag Hammadi. Esto llevó a la desaparición de casi 80 años de literatura de cualquier otra persona de esa época y zona que pudiera criticar al cristianismo, o aún así, si no le criticaba, había hecho una obra muy bonita que ellos podían modificar e insertar a Jesús dentro de la obra, lo que le llevaba más luego a eliminar esa obra de la historia, borrar las copias que existían o destruirlas. Al haber tenido tanto éxito en esta empresa, ocurre que iniciado el segundo siglo, no había ningún escrito de tercero que corroborara la existencia de este Jesús. Por lo tanto, había que inventárselo. ¿Y qué mejor personaje a ser modificado para insertar a Jesús en la historia que no fuera un historiador judío reconocido inclusive por los romanos, el señor Flavio Josefo? Este era el libro perfecto, pues mencionaba, por lo menos en Antigüedades de los Judíos, 4 Jesucristos: el samaritano, el Egipto, el impostor y Teudas. Josefo decía que todos trataban de igualarse con Joshua y haciendo aclamaciones veladas de que eran el Cristo o el Mesías. Con las epístolas o cartas de Pablo también tenemos serios problemas de falsificación. Todos los académicos determinaron que solamente 7 de esas cartas son originales, escritas por Pablo. Las demás no lo son. En ese sentido, si sabemos que hay 13 cartas de Pablo y solamente 7 son originales o fueron escritas por él en parte, hay 6 que son falsificaciones. En la Biblia, de inicio, hay 6 libros completos falsificados. Y si mencionamos que claro, que Pedro era un analfabeto y que Juan no era quien dice ser, entonces ya podemos decir que las otras epístolas también fueron creaciones y por ende no son documentos fuentes, sino que realmente son copias. Escritores de principio del siglo I que escribieron sobre los judíos o sus costumbres, pero que no residían en la zona, están Filón de Alejandría y Plinio el Viejo de Roma. Filón era un filósofo y Plinio el Viejo historiador y biógrafo. Aunque ambos eran contemporáneos a Jesús y su grupo, ninguno de los dos menciona la secta de los cristianos, a Jesús o a la crucifixión en la zona de Judea o Palestina. Que solamente algunos escritos de los cristianos mismos aparecen. Los escritos de los demás cristianos que existían en esa época no aparecen ninguno. Pero existieron porque sabemos que existieron. Tenemos pruebas de que existieron. ¿Cuál prueba tenemos de que existieron? Que los cristianos de ellos escribieron de esos libros, criticándolo. No tenemos el original, pero sí tenemos la crítica. ¿Qué le parece? No tenemos ningún registro histórico de la estrella de Belén. No tenemos ningún registro histórico del periodo donde supuestamente vivió Jesús. Se supone que varios miles de personas vieron el milagro de la multiplicación de los peces, el pan, más de 4,000 personas en las otras 2 ocasiones, etcétera, etcétera. Nadie escribió eso.
ningún registro histórico de un ocurrimiento del día o algún terremoto. En algún momento de ese periodo se escribe el primer evangelio de Marcos, que conservamos. Después de este primer evangelio, las cartas de Pablo y ninguna otra literatura de esa época sobrevive de los tiempos cuando Jesús tenía su ministerio y esas cosas. O sea, desde el año 6 antes de nuestra era hasta el 28 o 30 después de nuestra era. Nadie escribió nada. Digo, la gente escribió. No tenemos nada de eso. Y ya ustedes saben por qué. Ahora, después que existía el culto a Jesucristo, existía esta secta de Jesucristo, existía evangelios y existían cartas, obviamente aparece gente que decía que Jesús existió. Y entonces empiezan a aparecer escritos. Flavio Josefo supuestamente menciona a Jesús. Plinio el joven supuestamente menciona a Cristo. Tácito menciona a Cristo. Y Suetonio menciona a Cristo. Esos son los 4 grandes fuentes que cristianos y otros que no son cristianos, que creen en la historicidad de Jesús, utilizan para decir que Jesús existió. Las historias de falsificaciones e invenciones por parte de los cristianos inicia bien temprano después de la fundación de esta secta. Algunos ejemplos de falsificaciones e invenciones históricas que se han atribuido al cristianismo, aunque algunos son objeto de debates y discusión entre los académicos y no se ha llegado a un consenso definitivo, son los evangelios apócrifos. Esto se trata de una serie de escritos que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. Algunos argumentan que estos evangelios fueron suprimidos por la iglesia primitiva debido a que contenían información incómoda o contradicciones con la doctrina establecida. ¿Qué entonces tenemos? Bueno, que los cristianos falsificaban. Era una secta de falsificadores. Hay docenas de evangelios. No se crea que son los 4 evangelios que ustedes ven en la Biblia, no. Hay docenas de evangelios, más de 40 evangelios hay escritos sobre Jesús. Actos de los Apóstoles que utilizó a Josefo. Hay 6 versiones de los Actos de los Apóstoles. 6. Todas diferentes, ¿eh? Hay más de 100 cartas o epístolas falsas. Tanto de Pablo como de cualquier otro cristiano famoso que se falsificaron cartas. Hay más de 100 de esas. Lo sabemos. Está registrado. En base a todo esto, según los académicos, el rango de falsificaciones contra originales en los cristianos de 5 a 1 a 10 a 1. O sea que de cada 10 una era verdad. O de entre cada 5 a cada 10 una era verdad. Ese es el rango de falsificaciones. Por lo tanto, los cristianos, y no eran los cristianos, eran con el Pesher y Midrash y esa tradición judía, era casi todo el mundo que cambiaba. Ahora, los cristianos tenían una peculiaridad diferente a los otros, que era que como tenían poder absoluto, todo lo demás lo destruían. 2. La falsificación de reliquias. A lo largo de la historia ha habido casos documentados de falsificación de reliquias religiosas, como fragmentos de la cruz en la que Jesús fue crucificado, el santo manto de Turín o restos de santos. Estas falsificaciones fueron a menudo creadas con el fin de atraer a peregrinos y obtener beneficios económicos. 3. Ediciones y modificaciones de textos antiguos. En algunos casos se han realizado modificaciones o adiciones a textos antiguos con el fin de respaldar ciertas interpretaciones o doctrinas. Estas modificaciones pueden ser intencionales o pueden haber sido debido a errores de copia o interpretación a lo largo de los siglos. Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but I've been thinking about you. And I've been wondering where you lay up. Entonces, ¿cómo es que libros inspirados por Dios supuestamente no se incluyan en la Biblia? Porque no convenía. No hay mejor explicación que esa. No solamente se agregaron libros falsificados, sino que además se quitaron libros que ya estaban en el canon. Otra ilustración importante, esta ilustración vino después del concilio de Nicea. Y en el concilio de Nicea es donde se declara que era herejía el arrianismo, que decía que Jesús no era Dios. Ahora, ¿qué describe esta gráfica que ustedes están viendo ahí? Esta gráfica describe a quien presidió ese concilio, Constantinos.
Ahí está Constantino sentado. Y abajo, ¿quiénes están? Los obispos. ¿Y qué están haciendo los obispos? Ahí hay una pira de fuego y hay libros siendo quemados. ¿Y cuál era? Heretici Ariani Daninati, dice ahí. O sea que se estaban quemando todos los libros de Ariano. ¿Por qué esto es importante? Porque es parte del dogma, de la creencia, del procedimiento del cristiano primitivo, destruir los libros. Pero no solamente lo contrario, sino destruir los libros que ellos modifican. Y le vamos a demostrar que han aparecido pruebas específicas arqueológicas que demuestran esto, que ellos los cristianos hacían. Los cristianos de ese primer siglo era una secta basada en la eliminación de evidencia, modificación y eliminación. Prueba del trabajo de esta gente se ve clara en el descubrimiento de la biblioteca del Nag Hammadi. El Nag Hammadi es una biblioteca encontrada en Egipto, también por accidente. Ahora yo entonces le voy a explicar cuál es la consecuencia de este poder absoluto que obtuvieron esta secta fundamentalista del cristianismo al hacerse del oído del emperador Constantino. Aquí yo le tengo dos líneas de tiempo. Una que es la línea del tiempo cristiana y otra que es la línea del tiempo de la historia. Esto no ocurre en ninguna otra parte de la historia del ser humano. Siempre en la historia del ser humano podemos encontrar cosas que nos ayuden a determinar parte de la historia, sea esta arqueológica o sea esta literaria. Porque esta gente tenía el control total. ¿Qué vemos en el día de hoy, en el siglo XXI? Vemos, bueno, que aparentemente Jesús murió en el año 30, que Pablo escribió unas cartas, 7, de entre el 40 al 60, que para el 70 aparece una carta llamada Primera de Clemente. Después del 70 aparece la Epístola de Barnabá. Después aparece escrito de Papías, de Justino Martí y de Tatián. Y después aparecen, por último, los escritos de Clemente de Alejandría. Eso es lo que tenemos, si lo vemos desde el mundo cristiano. Ahora, si lo vemos del mundo de la historia verdadera, ¿qué tenemos? Que desde el año 1 hasta el año 90 no hay nada. Que cuando Pablo estaba escribiendo su carta, el resto del mundo no escribió. Que cuando Clemente escribió su carta, el mundo no escribió. Que cuando Barnabás escribió, no escribió nada del mundo. Que cuando Papías, Justino Martí, Tatiano y Clemente de Alejandría, nadie escribió. Es para los tiempos de Clemente de Alejandría que aparece un libro de Flavio Josefo, de un judío de la zona que se llama La Guerra Judía, que se escribió en el 75 del primer siglo, y Antigüedad de los Judíos, que se escribió a finales del primer siglo en el 94. Hay 80 años de la historia en la cual nadie escribió. Digo, escribieron igualito que la demás era. El hecho de que no haya nada y que solamente aparezcan los documentos de arriba y no los de abajo es simple y llanamente porque todo lo que había abajo fueron destruidos. Y lo poco que había abajo que apareció arriba fue porque esa gente que está ahí arriba copió lo de abajo y lo modificó. Por lo tanto, todo lo que tenemos ahora es modificada. Es modificada la Biblia y cada uno de los libros dentro de la Biblia está modificado, inclusive las cartas originales de Pablo. Esa es la consecuencia de que ganara esa secta. La consecuencia de que ganara la secta de los evangelistas de base de Pablo son 80 años perdidos de historia, que solamente algunos escritos de los cristianos mismos aparecen. Los escritos de los demás cristianos que existían en esa época no aparecen ninguno, pero existieron porque sabemos que existieron. Tenemos pruebas de que existieron. ¿Cuál prueba tenemos de que existieron? Que los cristianos de ellos escribieron de esos libros, criticándolo. No tenemos el original, pero sí tenemos la crítica. ¿Qué le parece? No tenemos ningún registro histórico de la estrella de Belén. No tenemos ningún registro histórico del periodo donde supuestamente vivió Jesús.
Se supone que varios miles de personas vieron el milagro de la multiplicación de los peces, el pan, más de 4,000 personas en las otras 2 ocasiones, etcétera, etcétera. Nadie escribió eso. Ningún registro histórico de un oscurecimiento del día o algún terremoto. En algún momento de ese periodo se escribe el primer evangelio de Marcos, que conservamos. Después de este primer evangelio, las cartas de Pablo y ninguna otra literatura de esa época sobrevive de los tiempos cuando Jesús tenía su ministerio y esas cosas. O sea, desde el año 6 antes de nuestra era hasta el 28 o 30 después de nuestra era. Nadie escribió nada. Digo, la gente escribió. No tenemos nada de eso. Y ya ustedes saben por qué. Ahora, después que existía el culto a Jesucristo, existía esta secta de Jesucristo, existía evangelios y existían cartas, obviamente aparece gente que decía que Jesús existió. Y entonces empiezan a aparecer escritos. Flavio Josefo supuestamente menciona a Jesús. Plinio el Joven supuestamente menciona a Cristo. Tácito menciona a Cristo. Y Suetonio menciona a Cristo. Esos son los 4 grandes fuentes que cristianos y otros que no son cristianos, que creen en la historicidad de Jesús, utilizan para decir que Jesús existió. Fíjense, vamos a hablar de la prueba que desmiente totalmente el testimonio Fablianus que aparece en las antigüedades de los judíos de Josefo. En las antigüedades de los judíos fue escrito por el 94, publicado en el 94 por Flavio Josefo, del primer siglo. Sin embargo, en el segundo siglo, uno de los grandes líderes de la iglesia, y yo le enseñé en el mapa dónde quedaba la iglesia de Cesarea, era el encargado de esa iglesia y de su biblioteca. Se llama Orígenes. Orígenes escribe una obra que se llama Contra Celso, que era escribiendo en contra de alguien que escribió en el primer siglo contra los cristianos, pero que, como ya le probé, cae dentro del 8 de 80 años de oscuridad en los cuales los cristianos que tenían poder total destruyeron toda escritura, no solamente la contraria al cristianismo, sino cualquier otra que ellos hubiesen copiado o modificado para cubrir su crimen de modificar un escrito y cambiarlo y ponerle con referencia a Jesús, destruyeron. Y esto de Josefo es ejemplo de ello. Entonces Orígenes tenía una copia de Josefo, porque él la menciona dentro de su libro Contra Celso. Ahora, el que está utilizando a Josefo lo revisa de cabo a rabo, buscando razones para refutar a Celso, no encuentra eso del testimonio fabliano. Si hubiese estado el testimonio fabliano, porque Celso decía que Jesús no existía, que era un mierda. Si hubiese habido algo como ese en el testimonio fabliano que dijera que Jesús era Cristo, eso hubiese sido suficiente para él incluirlo en su obra Contra Celso. Él no lo incluyó. Él incluye lo que más se puede parecer a una referencia. Después de Orígenes, a Orígenes lo sustituye un señor llamado Pánfilo o Pánfilus como obispo de esa iglesia y además como jefe de la biblioteca. Después de Pánfilo, a finales del segundo siglo, quien sustituye a Pánfilo no es nada más y nada menos esta persona nefasta, creo yo, para la literatura, que es Eusebio de Cesarea. Yo creo que Pánfilo, buscando la fuente que decía Orígenes en su libro Contra Celso, en la historia donde se dice que Jesús Adamancio le mataron al hermano James y entonces que a él lo convirtieron en sacerdote o qué sé yo, algo así. Y él cree que es esa y aparentemente le pone una nota al margen que dice Jesucristo. Entonces, luego viene el nuevo director de la biblioteca, Eusebio de Cesarea, que quiere ahora destruir al arrianismo en el próximo concilio que viene, del cual el emperador le ha dado esa responsabilidad. Está buscando en Flavio Josefo fuentes para destruir al arrianismo. Busca esto que había Orígenes tocado anteriormente y ve esa nota al margen de Pánfilo que dice Jesucristo. Entonces ahora él copia a Josefo y en ese pedazo y le pone Santiago, el hermano de Jesús, el que le decían Cristo. Le quitó el apellido de Jesús Adamancio y le puso el Cristo. Pero eso no era suficiente. Eso no era suficiente. Había que decir que a Jesús lo crucificaron
y que además era un superhéroe. Y entonces ahí le añade el testimonio fabriano. ¿Ustedes saben por qué sabemos que fue ahí? Porque no existe ninguna otra copia de Josefo anterior a esa fecha. Todas las copias de Josefo salen de ahí, de la biblioteca de Cesarea. ¿Por qué? Porque lo que hacían los cristianos es, ahora que yo modifiqué, tengo que destruir todas las copias de Josefo que no tienen ese testimonio, lo cual hace con éxito. Y todas las copias a partir de que tenemos de las antigüedades de los judíos salen de Cesarea y de esa fecha. Y por eso es que sabemos con mucha certidumbre que fue Eusebio de Cesarea el que añadió el testimonio flaviano a las antigüedades de los judíos de Flavio Josefo por el año 300, principio de los 300. Esa es la prueba de que el testimonio fabriano es totalmente una falsificación, que no hay ninguna base pura escrita por Jesús, sino que fue una creación completa incorporada por Eusebio de Cesarea. ¿Cómo tenemos prueba de que los cristianos, además de modificar, copiar y falsificar, tenían la mala maña de destruir para que se quedara la verdadera? ¿Ustedes saben por qué? Porque en Nag Hammadi descubrimos el proceso. En Nag Hammadi había una iglesia cristiana, un grupo de cristianos que vivían. Nag Hammadi es una aldea a la orilla del Nilo, en Egipto. ¿Qué pasó en Nag Hammadi? Que aparentemente en ese tiempo que eran perseguidos, en este sitio había un centro de copiado y falsificación de documentos donde se alteraban, se creaban copias nuevas. ¿Y qué era lo que hacían ahí? Insertar a los cristianos en la literatura de ese tiempo. Eso era lo que hacían. Ocurrió que aparentemente a ese grupo lo sorprendieron en la persecución y ellos lo que hicieron fue que agarraron lo que estaban trabajando en esa mesa, la recogieron todo y la metieron en una ánfora y la escondieron. Aparentemente no pudieron volver porque lo agarraron, lo ejecutaron, qué sé yo qué, y eso se quedó ahí para la posteridad, para que 2000 años más luego vinieran y lo descubrieran. ¿Y qué descubrimos ahí en Nag Hammadi? Descubrimos el proceso de inserción de los cristianos en la historia. Descubrimos ese proceso y ya tenemos prueba arqueológica de que eso era lo que hacían los cristianos. ¿Cuál es la prueba de esto? Bueno, el proceso era este. Había la necesidad de crear una fuente o historia que verificaba a los cristianos. Se obtiene un documento famoso como fuente, se crea la falsificación embellecida o se mejora o se corrige la fuente y después se destruye la fuente. Y la que queda es la corrección de ello. ¿Dónde lo vimos? Uno de esos escribas, el escritorio completo está aparte y en ese grupo de documentos aparece la fuente que era una carta llamada la Epístola de Egonotus. Esa epístola describe la cosmología gnóstica y también encontramos al lado la falsificación. Una epístola ahora que se llama Sofía de Cristo. Y en esta Sofía de Cristo, ¿qué ellos hacen? Agarran la epístola de Eunotus, la misma forma, la misma palabra y esa cosa, la adaptan a Jesús. Y esa descripción de cosmología se la ponen como un diálogo entre Jesús y los discípulos en forma de preguntas y respuestas, que era como estaba en la epístola de notas, preguntas y respuestas, que lo que pasa es que nada más era 5. Ellos la extienden y ponen 13 preguntas y las 13 respuestas de Jesús. La Sofía de Jesucristo no está terminada. Por lo tanto, como no habían terminado, no habían destruido la fuente. Y esa es la prueba arqueológica que no se puede refutar de que los cristianos agarraban escritos que no tenían nada que ver con Jesucristo, que no tenían nada que ver con cristianismo, pero que eran escritos famosos, conocidos, que tenían una escritura muy bella, y ellos la agarraban esa escritura y la modificaban, la adaptaban al cristianismo y a Jesucristo y destruían todo lo demás que quedaba para que nada más quedara la que hablaba de Jesucristo. Que fue lo que pasó con la antigüedad de los judíos de Josefo, que no tenemos ninguna copia anterior a la copia de la librería de Cesarea, porque todas las que se crearon ahí ya tenían el testimonio fabriano añadido por Eusebio de Cesarea. Todas las que no la tenían fueron destruidas y al día de hoy no tenemos ninguna de esas. Entonces esa es la prueba que termina de explicarle a ustedes cuál era el proceso que los cristianos utilizaban
para crear literatura, inventársela. Ese era el procedimiento que utilizaban los cristianos. Y por eso ahí está la explicación del por qué hay 80 años perdidos de literatura del primer siglo de nuestra era. En conclusión, Eusebio de Cesarea, con todo su poder de apoyo del emperador Constantino y con los medios que le proveía la biblioteca de Cesarea Marítima y su escritorium, donde se copiaban las obras de esos primeros 2 siglos de la era común, no solamente tenía la capacidad de decidir cuáles libros incluir en las Biblias que él copió, sino que también alterar su contenido. Ya hemos establecido que para él el fin justifica los medios, y es en ese sentido que él no solamente se limitaba a escritos cristianos, sino que también se extendía a otros escritos. Flavio Josefo y sus libros Antigüedades de los Judíos y las Guerras Judías eran objetivo importante para él alterar e insertar la retórica e historia cristiana dentro de sus páginas. Él tenía el poder, la oportunidad y el deseo de insertar el testimonio fabiano en el libro más importante del historiador más importante de esa época y de eliminar cualquier otra copia que existiera, porque su poder cubría el Imperio Romano entero. Pudo mandar la orden de que se recogieran las copias donde quiera que estuvieran para su destrucción posterior. Es así que dentro de su biblioteca que estaba el libro contra Celso de Orígenes y también el libro original de Celso, solamente aparece más luego en la historia el libro de Orígenes, pero el de Celso desaparece. Esa es la mano de Eusebio de Cesarea en acción. Por lo tanto, la cuna de la información de la historia cristiana, la biblioteca de Cesarea Marítima, y la fuente más referenciada con relación a la historia eclesiástica de la iglesia cristiana, no son nada confiables. Y todo lo que haya salido de esa biblioteca o del puño de Eusebio de Cesarea debe ser cuestionado y nunca tomado como un reportaje de la verdad. Los libros de Flavio Josefo y quién sabe cuáles otros fueron alterados por Eusebio para proveer la única prueba documental que tienen los cristianos actuales que referencia directamente a Jesús como el Cristo que existió realmente. También debemos responsabilizar a Eusebio de que libros considerados por los primeros cristianos como inspirados por Dios y más populares que las cartas de Pablo o los evangelios de Jesucristo no fueran incluidos en el canon del Nuevo Testamento. A muchos historiadores les gusta decir que el tiempo se encarga de curar cualquier alteración de la historia. Sin embargo, cuando tú eres el único que registra la historia porque destruiste o modificaste los escritos de cualquier otro contemporáneo historiador, no hay tiempo que se encargue de arreglar tal entuerto. Solo las voces de aquellos que sabemos lo ocurrido y que intentamos convencer a aquellos que todavía se creen el cuento.